mire, esto es importante, eso es lo que yo le decía. Si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Él sabía que podía tener dificultades con otros gobernadores de otros pueblos. Él iba con un séquito y él planificó eso. Pero el verso 8 dice: y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio y la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Alabado sea el Señor. ¿Se da cuenta, hermano? Él planificó, él buscó los recursos. Si el rey me está dando esto, me va a tener que dar lo otro, porque él estaba en la mano de Dios. Como le digo, a veces llegamos a lugares donde ha habido una hecatombe. Y hermanos, con tristeza le digo, a veces llegamos y hay pastores que toda la vida se están lamentando que en esta iglesia hubo una división. Y hermano, ¿y por qué no tienes local propio? No, es que aquí hubo una división. Hermano, pero ¿por qué no crece la iglesia? ¿Por qué no hable más iglesias, más templos? No, es que aquí hubo una división. Como que esa división le ha causado una conmoción, hermano. Alabado sea el Señor. Pero yo creo que si a usted lo llevan, Dios lo lleva a ese lugar, pues Dios le da las herramientas. Yo llegué a una iglesia, yo había recorrido muchas iglesias en Lima. Personalmente siempre quise salir a provincia, y Dios me testigo que llorando le decía al Señor, porque en algún momento cuando uno está con los compañeros en la fe, con los que hemos llegado a la iglesia, y luego ve que uno salía para Piura, otro salía para Chiclayo, para Trujillo, otro se iba a Iquitos, otro se iba. En uno de esos momentos yo le dije al Señor, porque yo me puse muy triste, hermano, en un momento en mi ministerio, cuando yo recién empezaba, yo le decía: Señor, ¿y cuándo te acuerdas de mí? ¿Y cuándo me envías? Bendito sea el Señor. Y yo se lo decía llorando, derramaba mi alma y le decía: Señor, mira, fulano le ha dado esta ciudad, al otro le ha dado esta ciudad, al otro le ha dado esta ciudad. Y en ese tiempo yo empecé a dirigir el Instituto Bíblico, ya llevaba como 4 años, daba academia bíblica, trabajaba, hermano, prácticamente durante los lunes, miércoles y sábado, prácticamente predicaba 4 veces al día. Uno era bastante joven y uno no lo sentía. Maravilloso el Señor. Pero en esos momentos dábamos academia bíblica en la mañana, luego en la tarde el instituto, luego la doctrina, bendito sea el Señor. Y antes de eso predicaba en el ayuno. El sábado era un día, hermano, que me tomaba como 8 horas así intensas. Bendito sea el Señor. Me levantaba muy de temprano a orar, gloria a Dios, y luego seguíamos. Y también los miércoles, los lunes, y estando en el Instituto Bíblico, ahí es cuando yo le dije al Señor, y es cuando Dios me mostró en un sueño. Y yo, en un sueño, yo veía que llegaba a la iglesia de 28 de julio, y ahí estaba el pastor Rodolfo y estaba el hermano Ortiz. Y adelante yo llegaba en el sueño, hermano, y yo entraba por la puerta, y en el altar había un mapa de Perú, pero grande, grande. Y agarraban un pedazo, partían y se lo daban a un compañero en la fe, y otro pedazo se lo daban a otro, y otro pedazo a otro, de tal manera que iba desapareciendo el mapa del Perú. Y en ese momento, en el sueño, en esa experiencia que tuve con Dios, yo llorando le dije: Señor, ¿y a mí? Señor, ¿y a mí qué? ¿A mí qué me vas a dar? Pero una voz del cielo, hermano, me dijo: ¿te parece poco que te haya puesto a cargo del Instituto Bíblico? Y cuando Dios me dijo eso, hermano, me entró gozo en mi corazón. Alabado sea el Señor. Porque ya teníamos Instituto Bíblico en el Perú, y ahí estábamos, hermano, capacitándonos, porque lo lindo de poder enseñar es que uno tiene que
nutrirse, como usted sabe, Pastor Rubén, uno tiene que leer, estudiar, porque en algunas oportunidades enseñando en el Instituto Bíblico, me acuerdo, hermano, que me hicieron una pregunta. Yo usaba un libro de Luce y Lan, que fueron unos misioneros para Latinoamérica, americanos. Ellos tienen su libro Hermenéutica, y en ese libro ellos mencionaban que el material que se había usado para escribir o para las traducciones modernas, ¿no?, de la Biblia que tenemos nosotros, eran de los códices vaticanos, sinaítico, alejandrino, que son los manuscritos y que es la colección que se encontraron desde el año 215 hasta el 350. O sea, todas esas colecciones de manuscritos, hermano, existen hasta el día de hoy. Y ellos ponían en su libro, y entonces yo enseñaba eso. Pero un día un hermano me hace una pregunta. Por eso lo bueno del instituto y de las academias es que nos hacen preguntas. Y me dicen: hermano, pero usted dice que la Biblia ha sido traducida, ¿no?, de esos materiales, porque yo lo leí en ese libro. Pero sin embargo, esos materiales fueron descubiertos desde el año 650, o perdón, 1650. Y la Reina Valera fue traducida en el 1569. Entonces, obviamente, no podían haber usado esos materiales. Y a mí me dejó sin piso, hermano. La verdad que yo dije: hermano, voy a ponerme a estudiar, porque no me había dado cuenta. Yo como que trastabillé y le dije: hermano, le voy a dar una respuesta. Y me metí meses y meses y meses, gloria al Señor, y en verdad descubrí el misterio. No es un misterio, ¿no? Bendito sea el Señor. Pero en realidad no, la Biblia no viene de esa vertiente. Se parece, pero no, hermano. Por eso le digo, no, ahí aprendí. Y luego, hermano, cuando yo tuve esa experiencia con Dios, pues Dios me confortó, me dio más gozo para trabajar en la obra. Y como le digo, cuando llegué a esa iglesia en la que estoy ahora, porque he estado en varias iglesias, a veces he estado en una iglesia de 700 personas, como en la iglesia central, dando la doctrina, y de repente el pastor Rafa me dice: te necesitamos en la iglesia de Pueblo Libre, en donde habían 18 personas. Hermano, es un golpe fuerte, yo no lo dudo, somos seres humanos. Alabado sea el Señor. Y cuando llegué a ese lugar donde estaba, no había problemas con la corriente. En pleno culto había apagón, la corriente fluctuaba, era una serie de batallas que teníamos que librar. Pero sin embargo, hermano, salimos para adelante. Y Dios, gloria al Señor, desde ahí nos permitió abrir muchísimas iglesias en Lima. Y ahí entramos a distritos a donde no habíamos entrado, que eran muy difíciles de entrar, eran muy caros los alquileres, pero Dios nos permitió entrar, hermano, bendito sea el Señor. Pero luego, cuando llegamos a la iglesia donde estoy ahora, prácticamente es como llegar a una iglesia luego de un huracán. Pero sin embargo, mire, yo siempre comparto esto. Dios me hizo entender que mi enemigo no era el pastor, que era un adúltero y que se había llevado a toda la iglesia. Dios me dijo: ese no es tu enemigo. Él se considera enemigo tuyo, pero ese no es tu enemigo. Tu enemigo es el diablo. Porque a veces el diablo nos confunde y ponemos nuestra meta como que ese es nuestro tope, recuperar solo ese grupo. Y entonces el Señor, en una experiencia tremenda, porque habíamos llegado con mi esposa, y en esos días, hermano, teníamos bastantes problemas legales con este Fernando Moreno, que en el norte del Perú se había quedado o quería quitarnos
un terreno donde se había construido el colegio y nos hizo guerra y nos hizo mucho problema y abrió un templo cerca al templo donde estábamos y empezó a atacarnos, hermano, usando todos los medios de comunicación. Esa ha sido una guerra terrible. Ese hombre se le metió el diablo, pero de una manera terrible, para tratar de destruir la obra. Era un Sanbalat y Tobías. Y él ahí trataba de destruir, desacreditarnos por todos los medios, y teníamos que ir a las diligencias legales porque, hermano, yo he escuchado que ustedes tienen problemas con algunos pastores que se han quedado con los templos, y usted no se imagina. Usted oye el pastor Joaquín Parra, al pastor Henao que informa, el pastor Mejía también nos ha informado sobre los procesos legales y cómo avanzan. Pero usted no sabe lo tedioso, lo cansado, lo agotador que es esa diligencia legales, hermano. Usted puede estar hasta 5 o 6 horas solamente para que le tomen su manifestación. Como representante del movimiento se toman como 1 hora. Generales de ley le preguntan de todo a usted, y luego ya entra solamente para que usted sea persona al proceso. Y luego la diligencia, hermano, es lo más engorroso, lo más incómodo, lo más terrible. Bendito sea el Señor. A mí no me gustan esos procesos judiciales, pero he enfrentado, pastores, no tampoco, a nadie, hermano, pero hay que enfrentarlos. Alabado sea el Señor. Hermano, cuando yo estuve a cargo de la iglesia allá, San Felipe, y habíamos llegado, era una iglesia que se reunían como 500 personas, pero cuando llegamos, el día que fue el pastor Rodolfo, porque ellos querían una respuesta, ¿no?, de por qué se había destituido al pastor anterior. Él ya había preparado todo, había preparado un templo, alquilado un local como a 1 kilómetro. Él había cambiado los letreros de los anexos, que son lo que llamamos Campo Blanco, ese que se fue de la obra, que lo votamos por adúltero. Y entonces, como todavía, gloria a Dios, teníamos versiones de los diáconos de la iglesia, y eso fue lo que le mencionamos. Entonces, no está claro, y él se aprovechó de eso y dijo: no, lo que están haciendo es porque quieren quedarse con la plata, quieren quedarse con lo que entra ahí. Y se llevó toda la iglesia, hermano. El día que fuimos con mi esposa habían 18 hermanos. Y entonces uno siente la responsabilidad, porque uno dice: de 400, de 500, y tengo 18, entonces el testimonio de uno estaba de por medio, hermano. O sea, uno tiene que pelear batalla. Yo no le tengo miedo al diablo ni a los demonios, ni a ningún hijo del diablo, pero uno siente la responsabilidad de que yo no me voy a quedar con 18. Pero el diablo me atacaba y me decía: y los procesos judiciales, y el trabajo en la oficialidad, y todas las responsabilidades que tienes, que no vas a poder, me decía el diablo. Y hermano, y me entraba en verdad una tristeza. Al día siguiente que tomé la iglesia, gloria a Dios, tenía que viajar a Chiclayo para una diligencia judicial. Me ausenté por 2 días y eso me afligió más todavía. O sea, yo decía: encima tengo que pelear, gloria a Dios, y luego de eso no voy a poder, porque voy a tener que viajar y voy a tener que ir y venir, y no voy a poder, porque si yo me metiera con todo desde la mañana hasta la noche visitando todas las casas, entonces estaría peleando en igualdad de condiciones, hermano. Y yo me acuerdo que orándole a Dios en un momento de aflicción, yo le decía: Señor, mira todo lo que tengo por delante. Y el diablo me atacaba y me decía: no vas a poder, vas a quedar avergonzado cuando vengan los demás pastores, porque usted sabe que en Lima tenemos iglesias, hermanos, de 2000, de 1500, de 800. Cualquier pastor tiene una iglesia de 300, 400, 150. Y decía yo: con 18, ¿qué voy a hacer? Alabado sea el Señor. Pero yo le decía al Señor: Señor, tú me tienes que ayudar. Pero ¿sabe lo que me dijo Dios, hermano?
Por eso Dios consuela y Dios dirige su obra. Dios me habló y me dijo así audiblemente: cualquiera es mejor que un adúltero. O sea, Dios lo que me estaba diciendo es: no te preocupes, no te preocupes, cualquiera que yo haya puesto, cualquier pastor del calibre que sea, va a hacer mejor trabajo que ese adúltero. Alabado sea el Señor. Y eso me dio un gozo, hermano. Me dio una paz, me dio una tranquilidad. Entonces yo dije, hablé con los pastores de Lima, le dije: hermano, yo quisiera que ustedes vengan y en la semana, nosotros tenemos culto todos los días, y le dije, por lo menos 2 veces a la semana, quiero que testifiquen de su conversión. Y empezamos a hacer visitas a las casas, empezamos, hermano, a repartir folletos, y dije: campaña, todos los días tenemos campaña. Y empezaban a llegar, hermano. No regresaban los otros, empezaron a llegar vidas nuevas. El templo en donde estamos nosotros tiene como 950 metros, pero solo se usaban alrededor de 600 metros. 400 metros estaba para el lado de allá y era un basural, porque este diablo no tenía abandonado el templo, ¿no? Eso es lo que estamos viendo, ¿no? El hombre estaba en adulterio, no le interesaba el templo, no le interesaba la casa de Dios, ni espiritualmente ni materialmente, todo lo tenía abandonado. Y yo le digo, hermano, para la gloria de Dios, a los 6 meses de estar ahí, gloria a Dios, tuvimos que romper la pared porque ya no entraba la gente. Alabado sea el Señor. Tuvimos que romper la pared. Y yo me acuerdo que un día, un domingo, me llamó un obrero y me dice: pastor, ¿qué hacemos? Ya no entra la gente. Entonces le digo: rompe la pared. Y rompimos un pedazo de pared y luego rompimos todo, hermano, y tomamos los otros 400 metros. Alabado sea el Señor. Pero Dios hizo algo, porque Dios sabe cómo trabaja. Empezaron a llegar, hermano, grupos de otras iglesias. Venía un grupo me acuerdo que llegó un grupo de una iglesia libre. ¿De dónde son ustedes? Somos de tal iglesia. Pastor, venimos acá porque nuestro pastor se ha malogrado. Los músicos están en pecado, en adulterio, en fornicación, y él los sigue usando, y entonces nosotros venimos de acá. Gloria a Dios. Hermano, venían de los Solo Jesús. Vino la esposa del líder del cono norte de los Solo Jesús y me dijo: pastor, yo vengo acá, ya tengo 3 meses, tengo problemas en mi iglesia. Y me dijo: yo soy la esposa del pastor principal y yo he escuchado la palabra y yo sé que Dios es un Dios trino. A mí siempre me enseñaron que solo era Jesús. Y yo a mis líderes, porque mi esposo me ha llevado al líder principal, y yo les estoy citando la palabra y ellos me han dicho que ya contigo no se puede, ya vete de acá. Y empezó a llegar, hermano, y eso me daba gozo. Gloria al Señor. Otra cosa, hermano, para llegar a mi iglesia a veces me tomaba 2 horas, porque yo vivo cerca al templo central de 28 de julio, donde está toda la actividad de la oficialidad y el canal de televisión, porque siempre estoy metido ahí, gloria a Dios, y atendiendo a muchos pastores que vienen de todo el país, que a veces estoy por salir a mi iglesia, gloria a Dios, y viene un grupo de pastores y me dice: pastor, venimos, tenemos un problema y lo tenemos que atender, porque es tanto, hermano, la cantidad de pastores que uno no puede desatender la obra. De tal manera que los últimos 3 años, gloria a Dios, estuve viajando todos los fines de semana. Viajaba a diferentes pueblos, viajaba a un pueblo, luego a otro pueblo, predicaba en la mañana, predicaba en la tarde, predicaba en la noche. Durante 3 años, gloria a Dios, porque atender la obra es importante.
Bendito sea el Señor. Y también dedicarme a la iglesia, dedicarme al hogar. Pero hermano, eso es lindo, es hermoso, porque estar ocupado en la obra de Dios es lo más lindo que puede haber. Gloria al Señor. Y hermano, me acuerdo que empezaron a llegar vida, las campañas comenzaron a surtir efecto, las campañas, y entonces los martes y jueves daba doctrina, y ahí venían iglesias completas, venían hermanos, grupos a escuchar la doctrina. ¿Sabe qué pasa? Que a veces, hermano, hay gente que le ha crecido tanto la cabeza que el corazón se le ha empequeñecido. Y eso pasa con muchas iglesias, ¿no? Esas iglesias liberales hablan mucho de teología, griego y hebreo, y es bueno saber un poco de como noción, pero no para llenarse la boca predicando que el griego, que el hebreo y que esto y que el otro, porque en realidad la gente no entiende nada de eso. Y me acuerdo que empezaron a llegar de muchas iglesias, hermano, porque empezaba a dar la doctrina, la sencilla y simple doctrina, pero es la columna vertebral de nuestra fe. Alabado sea el Señor. Y yo anunciaba, este día vamos a hablar de la iglesia de Cristo, este día hablamos de la Biblia, este día hablamos de la Trinidad, el único Dios verdadero. Y empezaban a llegar, hermano, hasta el día de hoy. Los días que doy doctrina es el día que la iglesia está más repleta. ¿Sabe por qué? Porque hay hambre de Dios, hermano. Vienen de todas las iglesias que están alrededor nuestras, de otras iglesias, otras denominaciones. Vienen a escuchar la palabra, hermano, y se gozan, y muchos se quedan. Bendito sea el Señor. De tal manera que cuando empezó a llenarse la iglesia, también Dios hizo algo, porque Dios sabe lo que hace. Que muchos hermanos del sur de Lima, pues yo estoy en el norte de Lima, del centro de Lima, en la parte norte empezaron a vender terrenos, ¿no? A un precio pero bien cómodo, hermano. De tal manera que me llegaban hermanos diáconos de la iglesia, otros que eran obreros locales, y me llevaba, y para mí era oro puro, pues estos son los obreros. Porque el segundo paso fue empezar a abrir anexos, iglesias, hermano, porque este diablo nos había desbaratado todo, y nosotros nos habíamos quedado prácticamente con 2 iglesias y 3 anexos, y todo había desaparecido. ¿Sabe qué había pasado? Le cuento de manera de testimonio. Había momentos en que los hermanos se juntaban en un parque, y los que se habían ido y los que se habían quedado se peleaban por las sillas, por las bancas, y me llamaban: pastor, están en el parque aquí de Comas, del parque ahí de España, un lugar que en Comas, y se están peleando por las sillas, por las bancas, porque el grupo que se había quedado, el grupo que se había ido. Muchas familias partidas, hermano. Yo tuve que ir a una comisaría porque un esposo y una esposa se habían hecho una denuncia, habían agredido. La esposa se había quedado con nosotros y el esposo se había ido con el adúltero. Y era terrible. Alabado sea el Señor. Y yo le decía: hermana, salve su hogar. Pero ¿cómo voy a ir a la iglesia un adúltero?, me decía la hermana. Yo no puedo congregar ahí. Y bueno, gracias a Dios, ese matrimonio ahora están sirviendo al Señor, hermano. Son pastores. Eso fue hace como, ese problema lo tuvimos hace como 8 años. Justo en mes de junio estamos cumpliendo 8 años. Y me acuerdo que a los hermanos les decía: hermano, olvídense de las sillas, olvídense de la banca. Si quieren que se lo lleven, no vamos a pelear por eso. Vamos a empezar de nuevo. Este miserable, porque así son, hermanos, son miserables. Son miserables. Todo el dinero lo captaba, todo el dinero de las ofrendas, de los diezmos, todo lo captaba en una sola caja y no compartía. La obra no crecía, por eso que no se abrían iglesias, todos eran anexos. Y cuando había un pastor que surgía, lo sacaba, lo decía: no tengo un buen obrero, y lo sacaba para que no pudiera abrir iglesias, hermano. Y ¿cómo pueden haber hombres pastores miserables?
De tal manera que no le gustaba alquilar locales, porque los alquileres tenían que ser, por ejemplo, de $30, $40, y las ofrendas no la podían tomar los obreros, tenían que hacer actividades para pagar. Cuando nosotros empezamos, dijimos, no, aquí tiene que cambiar, todo tiene que cambiar. Hermano, como le digo, Dios me hizo ver, ese no es tu enemigo. Porque si ese fuera mi enemigo, esa sería mi meta, llegar a 450 personas. El Señor me hizo entender que mi enemigo era el diablo. Y entonces, gloria a Dios, comenzamos a alquilar locales en avenidas principales. De pagar $30, a los obreros les decía, he alquilado un local y ahora tienes que pagar $600. Y los obreros me decían, pastor, es imposible, nunca hemos pagado eso. Yo te voy a ayudar con 3 y 4 meses y luego tú vas a seguir para adelante. Ellos se asustaban, hermano, era como un gigante. Alabado sea el Señor. Pero empezamos a tomar las avenidas principales, locales grandes, de 300 metros. Antes los locales eran de 40 metros, de 30 metros. Miserable, porque cuando hay un obrero miserable, toda la visión se cae, se opaca. Y empezamos a tomar esos locales, hermano, y era costosísimo. Algunos tanta plata gastan. Llegó un momento que yo me sentí mal, porque tenía que pagar como 15 alquileres y todo lo que entraba era para eso. Y hay un momento que ya yo no podía, hermano. Como que uno se asfixia. Y en algún momento le dije, Señor, me volví loco. Dije, me volví loco ya. ¿Cómo he podido hacer eso? No, esto es una locura. Esos locales tan grandes, pero hermano, gloria al Señor, Dios empezó yo no sé, pero Dios empezó a proveer. De tal manera que los mismos obreros venían y me decían, pastor, ya este es el 5.º mes, pero ya no quiero que me apoye. Yo voy a seguir, pastor. Dios me está bendiciendo. Otro obrero decía, pastor, he tomado un local más grande. Y le decía, bueno, si has tomado un local más grande, entonces ahora da escuela dominical. Y te ampliamos los días de culto, te ampliamos los días de ayuno, las vigilias, y los pastores contentos, hermano. Y en la actualidad ya tenemos 59 iglesias y 100 campos blancos. Gloria al Señor. Hermano, pero ¿sabe qué? Yo no creo que yo lo he hecho, porque yo no sé ni cómo se ha hecho eso. Se lo digo delante de Dios. Dios es el que lleva adelante su obra. Porque empezaron, como le digo, a llegar hermanos de nuestras congregaciones que se mudaban. Y este es un diácono. Este lo probaba como obrero y resultaba buenos obreros, hermano. En algún momento me acuerdo que tenía locales, venían los hermanos, pastor, tenemos un local, hemos alquilado un local. Y somos un grupo, no tenemos obrero. Y entonces yo le decía, hermano, este domingo, porque me insistieron 3 domingos, terminaba el culto, ya sabía que había un grupo como de 15 a 20. Y me decían, pastor, tenemos el local, somos un grupo y necesitamos el obrero. Y yo le decía, para el próximo domingo. El próximo domingo, hermano, yo me olvidaba, y ahí de nuevo, cerca del lugar de la consejería, veía el grupito, ya sé lo que viene, decía, uy, Señor, me he olvidado. Entonces yo le dije, hermano, delante de Dios, el domingo que viene ustedes tienen al obrero, como sea, hermano. Gloria al Señor. Y ese domingo llegó, terminé de predicar contento y también me había olvidado, hermano. Y los hermanos paraditos en la puerta, pastor, usted prometió que este domingo tenía el obrero. Y yo dije, Señor, voy a quedar como mentiroso, qué vergüenza, qué terrible. Pero había llegado una joven, una hermana,
que había sido mi colaboradora desde que ella tenía 15 años y había estado en varias, una obrera, hermano, prácticamente. Ella vivía cerca, sino que por el problema de esa iglesia ella no congregaba, pues no soportaba ese pastor adúltero. Y me acuerdo que nos saludó a mí y a mi esposa antes que vengan los hermanos, y la saludamos, hermana Techi, ¿no? Techi, Dios te bendiga, qué gusto de verte, pastores, qué gozo de verlo. Ahora ahora voy a congregar acá, ahora he venido ya. Ahora sí me meto con todo acá, porque ella estaba apoyando a otra iglesia, de nosotros, de la obra, pero